estos jóvenes de CETIS Universidad que también, pues agradeciendo que hayan estado con nosotros, vente Mario, y que están acá para hablar del tema de seguridad. Saludamos a Aldo, Nayeli y Naomi, gracias por estar acá, importante tener esta participación. Le apostamos a que los jóvenes universitarios pues cuestionan, critican, le saben a los temas y sobre todo son temas sociales. Y el día de hoy elegimos el tema de la seguridad. Empezamos, si quieres, Naomi, sí, claro. Empezamos preguntándole a los tres, voy a preguntarles exactamente lo mismo, pero ¿te sientes segura en Mexicali, en este Mexicali que vivimos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues la verdad es que yo no me siento segura en Mexicali y precisamente, pues primero que nada por el hecho de la violencia de género, que es algo generalizado no solo en Mexicali, en Baja California, sino pues en México. Y pues contestando a tu pregunta, quisiera hacer referencia a unos datos de una herramienta que tenemos de indicadores como de violencia y de denuncias en delitos relacionados pues con todo esto de la inseguridad, que se llama el semáforo. Es algo que lo podemos consultar todos, está muy accesible en Google, en páginas de internet, que básicamente se mide con los colores del semáforo, el rojo, el amarillo y el verde, pues por estado, cómo va pues tal delito. En Baja California tenemos casi todos los delitos en rojo, delitos pero bien graves, como pues los robos, que es algo que hemos vivido todos realmente en alguna vez, que nos roban la pila del carro, que nos roban el carro, que se meten en nuestra casa, y otros delitos más graves como el homicidio, como las violaciones, como la extorsión y así. Y aparte, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública de aquí de Baja California menciona que, pues aparte de que sí tenemos índices muy altos de violencia, aparte va en ascenso, o sea, cada año siguen incrementándose los delitos, entonces también es un problema muy grave que se tiene que atender. Aparte de estos delitos que se cometen, 1/3 de todos estos delitos de Baja California son en Mexicali. Entonces, pues sí, hay un problema muy grave que pues tiene que ser atendido de alguna u otra manera, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte se cuestionaba esta situación de que dice la autoridad que se ha incrementado la denuncia, no es que se hayan incrementado los delitos, pero hemos dicho que las estadísticas para el gobernante ha sido la manera de mentir utilizando la ciencia, las matemáticas. Nayeli, coméntanos, ¿te sientes segura en este Mexicali que vives? No, no me siento segura y no solamente lo digo yo. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizadas en el actual año entre abril y junio, que fueron publicadas por el INEGI, en Mexicali 68.8% de los ciudadanos cachanillas mayores de edad no se sienten seguros. Y la temática de la inseguridad no es un tema particular en Mexicali, sino en todo México, y sobre todo dentro del país, del centro del país. Como frontera o como estados fronterizos vivimos la violencia día a día, ya lo hablábamos, los delitos se incrementan en la capital del estado, curiosamente cuando somos menos habitantes que en Tijuana, una situación que vivimos. Aldo, coméntanos, ¿te sientes seguro tú en este Mexicali que vives? Bueno, personalmente debo de comentar que yo soy oriundo de la Ciudad de México, por tanto, durante buena parte de mi vida pude experimentar una mayor cantidad de delitos. Yo me mudé alrededor de los 12 años aquí y puedo contar que he sido víctima de algunos delitos, pero no han sido delitos graves. Así como yo lo he percibido, existen estadísticas que nos dicen que un elemento fundamental es la percepción ciudadana que se tiene sobre la inseguridad, que no es solamente las cifras ni los datos duros. Tomando en cuenta ello, personalmente me siento más seguro que la Ciudad de México, pero no me siento seguro. O sea, decimos, no vivimos la misma violencia que en la Ciudad de México, porque eso también ha sido constantemente, la autoridad nos dice, sí, espérense, o sea, sí hay inseguridad, pero no somos Tamaulipas, pero no somos Guerrero, pero no somos Michoacán. Digo, sí, sin embargo, pues tenemos la ciudad más violenta que es Tijuana, ¿no? La que vivimos. Mexicali experimenta otro tipo de situaciones, sobre todo violencia intrafamiliar, que es lo que hablábamos ahorita, y en esta situación donde se cometen en una ciudad 2.600 delitos de violencia intrafamiliar o que son denunciados por mes, o sea, es una locura. En ese sentido, la política pública en materia de seguridad, ¿ustedes cómo la ven? Porque ha habido cambios de estrategia, pero no se ha logrado entender en una ciudad mexicalense donde podemos decir que hay está roto el tejido social, más cuando el tema de la violencia es lo que más preocupa. En ese sentido, ¿cómo observan ustedes la política en materia de seguridad pública que se hace en el ayuntamiento? Yo pienso, por ejemplo, que
el nuevo sistema precisamente de justicia penal sí es muy bueno en papel, y en papel sí se ve muy eficiente, muy exitoso. Exacto. Pero yo pienso que antes de querer implementar un nuevo sistema penal, que para empezar nace de sistemas jurídicos totalmente diferentes al mexicano y de países primermundistas, que pues estamos de acuerdo que no lo es México. Claro. Antes de eso deberíamos de concientizar y enfocarnos y poner sobre la mesa los temas de la pobreza, los temas de la corrupción y los temas de la educación, que son igualmente importantes y que le dan nacimiento a todos estos delitos que, por ejemplo, aquí en Mexicali pues no son tanto de alto impacto como en Tijuana, como las violaciones y los homicidios, pero como robo de vehículo, como robo de pues las pilas del carro, o robo a casa habitación, que son realmente delitos que nos afectan a todos los días, y que todos o nos ha pasado a nosotros o conocemos a alguien a los que les ha pasado, a alguien claro. cercano. Entonces, antes de querer implementar todo un nuevo sistema penal, deberíamos desnaturalizar esta violencia que tenemos muy normalizada en México, en Baja California, en Mexicali, y poner esos temas que son más importantes y que les dan origen pues a la violencia y a todo ese tema de inseguridad. Ahorita nos hablabas de esta encuesta de percepción de INEGI. Esto nosotros lo planteamos la semana pasada, donde en septiembre se dan a conocer los resultados de 2018, pero donde se ha incrementado el tema de la cifra negra. O sea, estamos hablando de que el 80% de los delitos que se cometen no son denunciados. ¿Por qué crees que sucede esta parte? Obviamente el mismo estudio de INEGI nos muestra que hay desconfianza de la autoridad, o la gente no quiere perder el tiempo. Pero ¿por qué crees que la gente realmente, o tú como mexicalense, pues no acuden a denunciar si te roban la batería, por ejemplo, que son delitos muy simples que pudiera parecer, pero que afectan al bolsillo? Yo he experimentado, y en base a mi experiencia, yo no he denunciado por miedo a que no se haga algo, miedo a no ser escuchada. Y quiero añadir aquí a mi compañera, creo yo que fallan los gobernantes. No fallan las estrategias, sino la pobre prevención, predicción de delitos. Fallan las políticas públicas. En ese sentido, la táctica que se utiliza a lo mejor para entregarlo o entregar buenos resultados no termina favoreciendo al mexicalense. Así es. ¿Y qué se tendría que hacer, por ejemplo? Porque hablamos de prevención, pero cuando hablamos de prevención, pues es grandísimo, ¿no? O sea, serían muchos años que se tendría que hacer. ¿De qué manera, por ejemplo, tú lo podrías observar o que se podría hacer diferente? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros, jóvenes? Manifestarnos, exigir a nuestros gobernantes que se haga algo, presentar iniciativas. Creo yo que sería lo adecuado. Tenemos la cifra negra, ya hablábamos, pero también hay un mensaje de impunidad. Por ejemplo, el 50% de los homicidios ni siquiera se presenta ante el juez en Mexicali al imputado, y mucho menos existe a menos del 10% que hay sentencia. Entonces, el mensaje que se le da a la sociedad es un mensaje de tú puedes cometer el delito y de todas maneras vas a salir libre, porque pues no tenemos el Ministerio Público bien fortalecido. ¿Cómo observas estos casos, Aldo? Pues me parece que no es un caso sui generis en México. Efectivamente, donde el 95% de los delitos, es un 95% de impunidad en ello. Sin embargo, considero que se debe de tomar, como bien decía Nayali, una mayor estrategia de prevención. Se debe de educar, se debe de educar desde el hogar, desde la casa, que se deben formar en valores, que esa parte axiológica de la sociedad se ha perdido grandemente en los últimos años, y es en esta crisis donde viene el alza en la violencia. Vemos que se normaliza la violencia, que se apropia como un elemento cultural. Por ejemplo, tenemos la narcocultura, claro, por ejemplo, y ello solo contribuye a ahondar en la problemática. Es un efecto de bola de nieve que simplemente repercutirá que esos delitos no graves se transformen en delitos graves, según dice el 19 constitucional, o delitos de alto impacto. Claro. Se empieza con una pila, por decirlo coloquialmente, y se acaba con un homicidio. Y aparte los actos de corrupción, ¿no?, que también están ligados y que ahora ya también son castigados como delitos graves. Nos hablabas de la normalización de la violencia. Paola Ovalle, una investigadora de la UABC, presentaba hace
que serán como 6 años, un libro que hablaba de la satanización a la indiferencia por parte de estudiantes de una universidad de Tijuana. Presentaba este trabajo donde nos hablaba precisamente eso. Vivimos, y ahorita fue más que nada cuando pasó lo del tema del hijo del Chapo, ¿no? O sea, todos preocupados, todos ante la noticia, el cambio de estrategia del presidente, pero lo mismo vamos y llenamos un palenque donde viene un artista que canta al narco, ¿no? Hacemos apología. ¿Qué tendríamos que cambiar como sociedad? Porque lo sabemos, ¿eh? Sabemos que el narco nos daña, sabemos que tal, pero lo consumimos como producto. Mira, precisamente añadiendo a lo que dice Aldo y a lo que pues dices tú, es que sí, por ejemplo, nos quejamos mucho de la impunidad, de la corrupción y, ay, no, es que las instituciones no son eficaces y no hay confianza, pero te para un policía y le das mordida. O sea, así empezamos y es algo gradual que sí, o sea, pero el niño que vio que su papá le dio mordida al policía es el juez que acepta la mordida y ya no, pues no procede con el juicio. Entonces, pues sí, la verdad es que antes de poner cualquier tema de seguridad sobre la mesa, hay que poner temas de concientización. La corrupción es un problema que va en ascenso y que es no solamente aquí en México, sino en toda Latinoamérica. Hay un muy buen estudio de la organización Transparencia, que es una organización internacional, y acaba de salir ahorita un estudio del 2019 sobre la percepción de la corrupción en toda Latinoamérica y precisamente habla de eso, de que en México es el país que más da mordidas, que México es el país que más percepción de corrupción tiene y estamos hablando de toda Latinoamérica. Entonces aquí hay un gran problema, obviamente, de corrupción, de impunidad, y que esto le da nacimiento a una violencia que nosotros normalizamos y se nos hace fácil decir, no, sí, pues que lo saquen a Ovidio de la cárcel porque está guapo. Oye, o sea, hay cosas más importantes. No, que Chapo sea presidente, como cuando lo estaban metiendo a la cárcel. No, que Chapo sea presidente. Oye, o sea, no va por ahí. Pues entonces sí, tenemos muy normalizada la narcocultura, la violencia, especialmente la violencia de género, que se nos hace algo de todos los días. Yo no puedo salir a caminar a la calle sin que me chiflen, sin que me griten, y creo que la mayoría de las mujeres lo pueden confirmar. Entonces sí, se tiene que hacer toda una reestructuración social. Cambiar esa cosmovisión social. Eso precisamente, ¿cómo partir para que todas las dependencias se unan? O sea, que exista una política transversal, que exista realmente una política en la cual todos tengamos esa presencia. Pero vamos a un corte y regresamos para que nos seguir platicando con ustedes. Pues está muy interesante el tema, así que usted quédese y seguramente también nos va a estar viendo por YouTube, así que los saludamos, o por redes sociales en Facebook, totalmente en vivo también, para que vea pues más que debates, esta exposición de ideas, de formas de pensar sobre el tema de la seguridad en la capital del estado. Vamos a un corte y regresamos. De CETIS, quienes pues tomaron este espacio como suyo también para expresarnos qué es lo que opinan del tema de seguridad, políticas públicas, cuestión de estadísticas, así que ha sido muy completo esta intervención y por eso le damos continuidad misma. Nos quedamos en esta política transversal. ¿Realmente podrán los gobiernos, independientemente de seas Morena, PRI, PAN, realmente abocarse a tener una política donde todas las dependencias se unan para, pues no sé, disminuir los índices delictivos? ¿Consideras, Naomi? ¿Consideran, Nayeli, perdón? Sí, considero que sí se puede hacer algo. Pudiera, como comenté anteriormente, las estrategias cambiarlas, ¿no? Generar políticas públicas, mejorar las políticas públicas, educativas, culturales, sociales, etcétera. Porque nos quedamos detenidos en esta parte de incrementar las penas, de meter a la gente a la cárcel, como si así se acabara todo. Sí, de hecho quería mencionar otro delito que se está dando mucho aquí en Mexicali, son las violaciones. Mexicali cae dentro del ranking de 20 ciudades con gran cantidad de violaciones en todo el país. Y aparte hablábamos, por ejemplo, en 2018 se cometían 6 violaciones y abuso sexual en Baja California por día. Entonces estamos hablando de que estamos ante un diagnóstico muy complicado, Aldo, que en el tema traías también un estudio de certeza jurídica. ¿Cómo estamos parados Mexicali en estos estudios que traen ustedes? Bueno, concretamente en relación con el Estado, Mexicali se encuentra en el último lugar. Existe una percepción ciudadana del 63% de que no se está llevando, de que no existe certeza jurídica. Con base en ello, pues podemos desprender otras cuestiones, donde debido a que no es eficaz
la estrategia actualmente se está cayendo prácticamente en un populismo penitenciario, es decir, lo que comentabas anteriormente de aumentar las penas, porque ello pretende ser mucho mayor, pretende a ojos del público ser mejor, y sin embargo no contribuye a una reinserción objetiva, no contribuye a llevar al objeto final de una pena, que puede ser finalmente la reinserción. Fíjate, nos dice el señor Mac, nos dice de la González Ortega, los jóvenes dicen que los valores se deben de venir de casa, pues tal parece que los políticos que tenemos no tenían casa, ¿no? Dice, por eso no tenían valores. Nos dice Sergio Cázares, ¿por qué no toman en cuenta de dónde vienen las personas que cometen los crímenes, su origen, su territorio? Sería como criminalizar la migración, casi es lo que estaríamos haciendo. Y yo hice un trabajo periodístico donde hablamos que del nuevo sistema de justicia penal 2010 a 2018, 2 de cada 3 delitos, casi el 70% de los imputados, de los que fueron detenidos por cometer o denunciados por un delito, son nacidos en Baja California. Eso de que nosotros responsabilizamos a los de Sonora, a los de Ciudad de México, a los de Sonora, es totalmente falso, y son datos oficiales del Poder Judicial. Y de esos, del 70% que le hablaba, de los que cometieron un delito, que fueron acusados de eso, el 70% son nacidos en Mexicali. Entonces, digo, hay que ponerle también los puntos sobre las sillas, ¿no? Siempre responsabilizamos a otro lugar que no sea nosotros. Precisamente en eso, Noemí, como sociedad, nos falta reconocer que nosotros mismos, o sea, que el delincuente es mi vecino, que el delincuente es mexicalense también, ¿no? O sea, nos falta reconocer que realmente tenemos una fractura en el tejido social. Por supuesto que sí, y antes de entrar en este tema quisiera mencionar del comentario que hizo el señor. Los políticos de la casa. Sí, yo pienso que ahorita más que nunca no hay que perderle fe a la política, porque sí, aunque nos ha fallado muchísimo, cada vez hay más transparencia, cada vez estamos luchando por mayor rendición de cuentas y que de verdad las personas se informen y se enteren. Una sociedad informada siempre va a llevar algo bueno, leer las noticias 15 minutos al día, que de verdad nosotros seamos activos en la política y votemos, de verdad va a ser el cambio total, y ahora sí que cada vez los jóvenes estamos entrando más a la política y estamos de verdad queriendo hacer un cambio para que esto no siga sucediendo y que no se pierda esta fe. Nos fallaron los políticos, no la política, ¿no? Claro, pues es diferente. Sí. En ese sentido, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, para cerrar este tema como de manera de conclusión? ¿Qué tendrán que hacer los bajacalifornianos, los mexicalenses, jóvenes, no jóvenes, para sacar adelante este estado? Porque sabemos que los gobiernos nos han fallado y tenemos que hacerlo nosotros. Claro, pero como mencioné anteriormente, nosotros como ciudadanos tenemos que salir a la calle, tenemos que exigir que haya un cambio verdadero, y sobre todo también está en nosotros hacer algo, no simplemente exigir y exigir, pero oye, como tú como comentaste, o sea, aquí hay ciudadanos que también cometen delitos, nosotros también tenemos que cambiar esa como visión que tenemos. Y como mencionó mi compañera, tenemos en la actualidad los celulares a nuestro favor, las redes sociales, nosotros podemos alzar la voz y exigir y demostrarlo en las redes sociales, ¿no? A manera de conclusión, Aldo, ¿qué decirle a los mexicalenses que te están viendo ahorita y que dicen, bueno, los jóvenes sí le saben al tema y pues también deben de ser escuchados? Pues concretamente que participen. Existen muchos espacios donde donde actualmente se está abriendo a la voz juvenil. Por ejemplo, el día de hoy cierra la convocatoria del Parlamento Juvenil de Baja California, por ejemplo. Ese es un espacio que no hay que desaprovechar, pero cada que salga una convocatoria es revisar, ver qué se puede proponer, qué puede dar uno, tal vez juntarse, asociarse con otros compañeros, contrastar ideas, claro, y a final de cuentas mejorar, porque como mencionabas anteriormente, existen políticas transversales, pero ninguna política, por más compleja, va a funcionar si a final de cuentas la ciudadanía no se empeña en darle seguimiento, porque es sociedad y gobierno deben de trabajar juntos si se quiere realmente llevar a cabo una lucha por el bien común.
Aldo, Naomi, todos, gracias. Gracias por estar acá. Esperamos verlos también para otro tema, ¿les parece? Y también seguir tomando este espacio como suyo y hablaremos de otros temas, obra pública, muchas cosas que le falta al municipio y sobre todo a Baja California, en el cual pues ustedes como conocedores también del tema, como estudiantes que son, pues nos aportan muchísimo como sociedad. Claro. ¿Sale? Okay, gracias. Pues bueno, gracias. Acá tienen a estos jóvenes estudiantes. Venga, acompáñenme, que seguiremos leyendo sus llamadas y le vamos a presentar un caso importante.